Alejandra, ¿podés compartirle, pasar la anfitriona a Marce? ¿Está? ¿Tuviste? Compartir. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mil disculpas por la demora que hemos tenido hoy para empezar este webinar. Ante todo, es un placer para mí presentar a... no, el muteal. No, no. ¿Está muteado? No, yo. No. Bueno, hoy es un día de complicaciones, así que discúlpenos. Bueno, es un placer para mí presentar en nuestra webinar de hoy a una compañera, colega y querida farmacéutica, Marcela Pedrini, quien cuenta con una vasta experiencia en el campo de gestionar centrales de esterilización. Su enfoque meticuloso en calidad han llevado a implementar estrategias que optimizan los recursos y minimizan los riesgos. Ha sido jefa de esterilización del Hospital de Gonet, donde allí estuvo certificando normas ISO y en la actualidad es subjefa del servicio de esterilización de Central de Rossi La Plata. Así que el tema de hoy es implementación de un sistema de gestión integrado y gestión de riesgo en una central de esterilización. Nos va a hablar primero una breve introducción teórica del tema y después en qué está trabajando ella en su central. Bueno, gracias Marce y cuando quieras empezar. Y fíjate a ver si... ¿Escucha? Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Marcela. ¿Sí? Sí, sí, te Sí, escuchamos Marcela. perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo quisiera agradecer a la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital por haberme convocado para hablar de este tema que me gusta mucho y espero que les sirva y que podamos trabajar en esto. ¿Mm? Así que bueno, vamos a empezar rapidito por para terminar porque hubo esta demora. Esta es la tabla de contenido, hablaremos de una pequeña introducción, de la seguridad del paciente, eventos adversos, riesgo, gestión de riesgo, no se ve la cara, etapas de un proceso de gestión de riesgo, análisis modal de fallo y efecto, valoración del riesgo y situación actual de nuestro hospital. Perdón. No sé cómo me puedo poner. Bueno, no podemos ver.
Ahí, vale. Bueno, disculpen. La atención hospitalaria representa en la actualidad un desafío importante para el equipo de salud y en particular para los profesionales farmacéuticos debido a su alta complejidad y costos asociados. La central de esterilización ha experimentado a lo largo del tiempo cambios muy importantes derivados de las nuevas innovaciones tecnológicas, nuevos equipamientos, procedimientos clínicos y del establecimiento de normativa y de estándares. Es un punto más la central de esterilización de la cadena asistencial. Y ahí que si nosotros somos capaces de poder detectar errores en nuestro proceso, en todos los procesos, seremos capaces de poder ofrecer un producto de calidad estéril. Los errores siempre se producirán, pero lo que tenemos que tratar es de minimizar su ocurrencia o su frecuencia y sus consecuencias, solo si se los enfrenta y se entiende que aprender de ellos es una oportunidad importante para lograr la mejora del sistema. Existen pocos trabajos de errores en la central de esterilización. Este es un trabajo del año 2007 que se llama Errores en la central de esterilización y seguridad de los dispositivos sanitarios. Fue un estudio epidemiológico transversal realizado entre 2004 y 2006 en la central de esterilización de la Fundación Hospital de Alcorcón de Madrid, mediante un sistema de calidad y de control de eventos adversos. Se detectaron errores en el 0,79% de las cajas o contenedores procesados, pudiéndose evitar su contacto con los pacientes. La mitad de los errores identificados fueron debidos a fallos de esterilización. Otro grupo importante se relacionó con la sociedad post-lavado. La identificación de estos errores y la implementación de diferentes medidas organizativas y de procedimiento permitió reducir un 68% el número de errores. En este trabajo no se identificó a qué llaman ellos fallos en la esterilización. Este otro trabajo, con respecto a fallas o errores de los instrumentos quirúrgicos que conducen a la necesidad de esterilización para uso inmediato en el quirófano, consistió en que durante 30 días se procesaron 17.348 bandejas para un total de 1.868 cirugías. Durante ese tiempo se identificaron un total de 86 errores, 38 de montaje, por ejemplo, 10 bandejas con instrumentos faltantes o incorrectos, y 10 bandejas con una colocación incorrecta del filtro. 30 errores de esterilización, por ejemplo, 17 errores de documentación, 10 errores en el carro de la caja, 4 bandejas faltantes y 8 errores categorizados como otros. Este es un trabajo más reciente, el 2013, aplicación de métodos Lean para mejorar la calidad y seguridad en el procesamiento de instrumental quirúrgico estéril, y desarrolló un enfoque de control de calidad para poder identificar y categorizar errores en el procesamiento de material estéril mediante el uso de una hoja de defectos diaria. Se utilizó un método Lean para mejorar la calidad del procesamiento de instrumental quirúrgico mediante la redefinición de los roles de los operadores, la modificación del espacio de trabajo, la detección de errores, el control de calidad, la capacitación de personal y la retroalimentación continua. Antes de la intervención, los errores de procesamiento del instrumental se produjeron en el 3% de los casos quirúrgicos, disminuyendo a la mitad en el seguimiento final, en particular los errores de montaje del embalaje. Por lo tanto, ¿podemos hablar de seguridad del paciente en esterilización? Sí, porque las acciones para la seguridad son el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología que tienen por el objeto
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a la atención de la salud para poder diseñar e implementar barreras de seguridad y poder desarrollar estrategias para reducir el daño innecesario asociado a la asistencia sanitaria. Los expertos de seguridad del paciente recomiendan examinar las tecnologías y sus interacciones con otros elementos del proceso de cuidado relacionado como las personas, las tareas que se deben realizar, el ambiente de trabajo, la organización utilizada para desarrollar la actividad, para poder así identificar fallos del sistema y del proceso que puedan derivar en error. El evento adverso, que también se produce en la central, es la consecuencia final de la falla del sistema asistencial. Por lo tanto, primer paso, debemos identificarlo para poder después diseñar intervenciones que reduzcan su frecuencia de impacto. Por lo tanto, una práctica clínica segura exige conseguir 3 grandes objetivos: identificar los procedimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos más seguros y eficaces para asegurar su aplicación a quien los necesita y su correcta realización sin error. Por lo tanto, es compromiso de los profesionales y gestores sanitarios es la utilización de metodologías preventivas que puedan identificar las causas de los errores y permitir así reducir al máximo la probabilidad de ocurrencia del mismo. Por lo tanto, ¿la central de esterilización se enfrenta a riesgos? Sí. Enfrentan influencias y factores, tanto internos y externos, que tornan incierto el logro de sus objetivos y el momento en que los alcanza. El efecto de esa incertidumbre que tiene sobre los objetivos de la organización se llama riesgo. Es la combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, la gestión de riesgos son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Estas son definiciones de la norma IRAN ISO 31000-2015 de gestión de riesgo. Por lo tanto, podemos decir que la gestión de riesgo es el conjunto de actividades destinadas a identificar, evaluar y minimizar el riesgo de que se produzca un evento adverso durante la asistencia sanitaria para poder prevenir, evitar y minimizar las consecuencias negativas, tanto para el paciente como para los profesionales y la propia institución sanitaria. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar en salud de la gestión de riesgo? Esto fue una metodología procedente del mundo de las grandes empresas que se comenzó a introducir en el sector sanitario en la década de 1960 en Estados Unidos, como consecuencia de la crisis del aseguramiento de la mala praxis. Los administradores se dieron cuenta de que, dado al incremento de las reclamaciones y de la cuantía de las indemnizaciones, era necesario no solo gestionar y financiar los gastos derivados de los siniestros, sino también tratar de adoptar una actitud anticipativa dirigida a prevenir y evitar todos estos riesgos clínicos que generaban un aumento de los costos. Por lo tanto, la norma ISO 31000-2011 nos da los pasos para implementar la gestión de riesgos: establecimiento del contexto, identificar el riesgo, análisis del mismo, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, medición y comunicación. Es decir, que aplicamos el ciclo de Deming: identificación, análisis, plan de control y seguimiento. Es decir, planificar, actuar, medir y volver a realizar. ¿Cuáles serían las etapas de un proceso de gestión de riesgo? ¿Cómo lo puedo implementar? Primero tengo que elegir el proceso en el que se quiere aplicar. Formar un equipo de trabajo
con inclusión de todos los que participan en el proceso. Todos debemos participar. Describir el proceso, es decir, lo tengo que desdoblar paso por paso, elaborar un diagrama de flujo si es necesario, identificar los peligros conocidos o predecibles, implementar una metodología de prevención, como ser el ANFE, que es análisis modal de fallos y efectos, identificar los sistemas de controles actuales o análisis de las barreras existentes, que es lo que yo tengo ahora actualmente para prevenir el error. Calcular el índice de probabilidad de riesgo, que va a ponderar la gravedad o trascendencia del riesgo, la frecuencia con que puede aparecer y la posibilidad que tengo yo de detectarlo. Plantear acciones de mejora para cada fallo y volverlo a calcular, y elaborar un plan con las acciones de mejora seleccionadas. Pero, ¿qué es la metodología ANFE? Es una herramienta sistemática para evaluar diseños y procesos. Identifica cuándo y dónde puede fracasar y evalúa el impacto relativo de los diferentes tipos de fallo y prioriza las acciones. El ANFE fue diseñado por la NASA y luego en los años 60, y luego fue implementado por Ford, la empresa Ford de automóviles, y después le siguieron las otras empresas automotoras. Y entonces, es un método muy sencillo de aplicar, pero que tiene una gran repercusión. Podemos obtener y darnos cuenta de muchísimas cosas. Es por eso que luego fue trasladado al sistema sanitario. Por lo tanto, es una herramienta para analizar de modo prospectivo los riesgos. Tiene como objetivo examinar los modos en que un servicio, proceso o producto puede fallar. Establecer prioridades donde se deben concentrar todos los esfuerzos. Medir los resultados de los cambios aplicados en el proceso o sistema para poder no solo aumentar la seguridad del paciente, sino también de los profesionales y personas del entorno. Obtener un producto excelente y superar así las expectativas de calidad percibida de los pacientes. Es decir, que ANFE es igual a seguridad. Por lo tanto, vamos a ir definiendo distintos puntos de este análisis. Modo de fallo. Modo de fallo es la forma en que se produce el error o el fallo. ¿Cómo se produjo el error? Puede ser por una deformación, puede ser por una rotura, puede ser un cortocircuito, una fuga. Modo de fallo potencial. ¿En qué forma se concibe que puede fallar el producto o proceso? ¿Qué puede fallar? Efectos del fallo. Es lo que puede observar el usuario en el caso que el error ocurra. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener? ¿Qué puede pasar si este error se produce? Las causas potenciales del fallo son todos los motivos adjudicables al error. ¿Por qué puede fallar? Material incorrecto, manipulación inadecuada. Esto yo lo tengo, todas estas preguntas, le tengo que dar un valor, las tengo que poder medir. Por eso se aplica la valoración del riesgo. La valoración de este riesgo se mide a través de la frecuencia, que es la probabilidad de ocurrencia o presentación del fallo o error. La gravedad, que consiste en la importancia, la severidad, la repercusión que tiene el error según la percepción del usuario. Y la detección, qué capacidad de detectar el fallo o error antes de que llegue al usuario o se produzca. Por lo tanto, para poder valorar este riesgo, voy a implementar una valoración, un cuadro de valoración, en donde voy a tener frecuencia. Si es muy baja, va a tener un valor alto. Si la gravedad es muy baja, voy a tener un valor de 1. ¿no?
Y si yo lo puedo detectar fácilmente, también voy a tener un valor 1. Es decir, que la detección va en forma inversamente a la frecuencia de la gravedad. Esta escala va de 1 al 10, pero yo puedo elegir mi propia valoración. Puedo hacer una escala de 1 a 5, de 1 a 4, ¿no? Entonces cada uno elige su valoración de riesgo, pero siempre considerando que la frecuencia y la gravedad van de la mano. Es decir, cuando es muy baja van a tener un valor 1. Cuando es muy alta van a tener valores altos. Y la detección va a ser prácticamente improbable. Luego, una vez que yo pongo el valor de cada uno, el índice de prioridad se calcula multiplicando el índice de gravedad por el índice de detectabilidad y por el índice de la frecuencia. Vamos a ver ejemplos de cómo esto se aplica para hacerlo más sencillo. Esto es una planilla, ¿no? Donde en esta columna, bueno, por supuesto, pongo el nombre del sistema, el responsable, o el jefe del sector o del área, del servicio, el responsable o la persona que va a realizar el análisis, y acá voy a poner en esta columna todos mis procesos, ¿no? Y voy después, una vez que yo defino todos mis procesos, que prácticamente en un sistema de gestión de calidad de la norma ISO, yo ya tengo que tener definidos mis procesos, mi mapa de procesos, mis procedimientos escritos, y voy a ir por más allá, voy a ver cómo puedo gestionar para que para mejorar mi sistema. Es decir, estamos hablando justamente de una mejora continua, porque siempre el error, como dijimos, puede suceder. Entonces, vamos a anticiparnos. Este método nos va a anticipar. Vamos a ver qué pasa si se llega el error o se produce el error. Entonces, en la otra columna va a estar el modo de fallo, o sea, cuál es el error, el efecto, las causas, el método de poder detectarlo. Y acá voy a tener la gravedad, la ocurrencia, la detección. Y en esta columna voy a colocar el valor, el primer valor. Después, con el tiempo, voy a decir, voy a recomendar estas acciones. Voy a poner el nombre del responsable y qué acción tomé, porque no todo lo que me recomiendan puedo implementarlo. Y vuelvo a medir nuevamente el índice de riesgo. Por eso hablamos de mejora continua. En este ejemplo, pusimos análisis de riesgo y las acciones y los resultados. El modo de fallo dijimos entonces qué puede ir mal, las causas por qué, cuáles serían las consecuencias, y en esta etapa, en la segunda etapa, una vez que yo implemento mis acciones de mejora, lo vuelvo a medir. Vamos a seguir viendo distintos ejemplos. Esta es una planilla de análisis de modo de fallos y efectos para dispositivos médicos. Entonces, ponemos el subproceso, se escribe la falla potencial, el efecto potencial, y acá, en este caso, ellos utilizaron una escala de 1 a 5. ¿No? Calificar de 1 a 5 el grado de severidad, calificar de 1 a 5 la probabilidad de ocurrencia, la detectabilidad también de 1 a 5, y calcular el riesgo. Y en esta otra parte de la planilla son todas las acciones recomendadas y cómo vuelvo a medir nuevamente mi índice para ver si con estas acciones que yo desarrollé para mejorarlo, esto disminuyó. Bueno, este es un ejemplo de un ANFE, de una central de esterilización de la clínica Reina Fabiola, en donde ellos describieron acá los procesos en donde consideraban que se producían los errores o que ellos tenían problemas. Por ejemplo, recepción del material. El modo de falla, no se completan los registros de ingreso,
el efecto potencial o por qué puede suceder eso era por extravío o mezcla de materiales estériles, material contaminado luego del proceso de esterilización, y ellos también utilizaron una escala de 1 a 5. La gravedad en el extravío o mezcla de materiales la consideraron 4. La causa podría ser no se identificó correctamente el material a esterilizar, no hay sistema informático de trazabilidad, pusieron acá la frecuencia, ¿no? Y la detección. No, los controles, no hay control. El material contaminado luego del proceso de esterilización lo consideraron con un puntaje más alto de 5. La causa fue falta de control en la limpieza de los materiales biocontenedores, ¿no? Y la ocurrencia 3. Los controles dijeron que solamente había controles de limpieza en el área de acondicionamiento. Y la detección, acuérdense, cuando la detección tiene un valor alto, es prácticamente indetectable. ¿Qué pasa con las cajas de préstamos? Es decir, todos sabemos que tenemos problemas con este tipo de material. Para ellos, la falta de fallo era omitir el control del material estéril. Un ratito. Esto sería cancelar o postergar cirugías porque el envoltorio estéril se encuentra dañado. Y la causa, que la ortopedia no respeta la configuración de acondicionamiento de las cajas estériles para el servicio de traumatología. Las cajas son muy pesadas, por lo tanto, seguro que se rompe el envoltorio, y no hay controles internos por parte del quirófano de los materiales estériles que proveen las ortopedias, ¿no? Por lo tanto, el control que únicamente existía era el control de integrador del envoltorio de las cajas. Este otro ejemplo habla del mal funcionamiento de los dispositivos médicos. El modo puede ser deterioro del dispositivo médico, la causa, cumplió vida útil o uso incorrecto del cirujano, aplastamiento durante el traslado, y ellos obtuvieron un índice de riesgo del 18. ¿Qué barreras pusieron? Reposición del dispositivo médico, capacitación del usuario, instructivo traslado, y lograron disminuirlo a 9. En cuanto a la esterilización del dispositivo médico, la causa de falla era el método de esterilización incorrecto, ciclo incorrecto, falta de capacitación. En este caso, en este punto, el índice de riesgo era muy alto, fue muy alto, es de 27. Entonces, lo que ellos pusieron como barrera, un programa de capacitación, mejorar los protocolos de esterilización, y así pudieron disminuir el riesgo a 6. Este otro ejemplo que se aplicó con respecto a una prescripción electrónica, en donde los pasos del proceso, o el proceso en general, era la prescripción médica en la planta. Los fallos eran prescripción médica en hoja de enfermería, en evolutivo o orden de tratamiento de papel. La causa era desconocimiento de la prescripción electrónica asistida, dejadez, no funciona el sistema informático, tratamiento urgente. Los efectos de error de administración, pero en este caso, ellos únicamente evaluaron la severidad y la probabilidad, ¿no? En una escala de 1 a 4. La acción que tomaron en este primer punto es que enfermería no acepte la prescripción en otros lugares que no sea el programa de prescripción electrónica asistida y formación continua. Y lo que me gustó de este trabajo, que ellos en un punto pusieron si se necesitaba apoyo de la dirección para poder poner las barreras que eran necesarias. Por ejemplo, prescripción oral médico-enfermera, tratamiento urgente, inercia del sistema eran las causas, dejadez, los efectos de esto era error de administración, y el índice era de 12. Muchas veces
Esto, la acción sugerida para poder continuar, es que no se puede detectar desde el servicio de farmacia. Y lo que sí se puede implementar es la formación, es decir, que la enfermera no acepte y el médico no dé órdenes orales, excepto en situaciones urgentes. Otro ejemplo que también me llamó la atención era el ANFE de un dispositivo médico como ser el tubo orotraqueal. Entonces, el proceso principal es la utilización de este tubo endotraqueal, pero lo subdividieron en distintos procesos, es decir, pasos a pasos, qué es lo que ellos necesitaban para poder evaluar la utilización de este dispositivo. Entonces, el primer proceso que ellos analizaron fue realizar higiene de manos, ¿no? La falla que ellos observaron era la no adherencia al instructivo de higiene de manos, el efecto era la contaminación e infección, y las causas de que por qué antes de colocar este tubo o de utilizar este tubo eran las siguientes: falta de insumos para llevar a cabo la actividad, falta de autocontrol por parte del personal asistencial, falta de conocimiento del personal nuevo, alta rotación. Es decir, del primer punto, que es el lavado de mano, tenemos muchísimas más causas que lo que era realizar en sí la intubación, ¿no? Porque en realizar la intubación únicamente tenemos una inadecuada intubación, el efecto eran complicaciones del estado de salud del paciente, laceración espamo, y la causa era poca experiencia del personal nuevo. Es decir, como ustedes ven, que sigue siendo tan importante el lavado de manos. Por eso a mí me llamó la atención mucho este trabajo, porque ellos, si bien hicieron el análisis de fallo de un dispositivo médico, fueron dividiendo punto por punto o los distintos pasos antes de la utilización, o cuáles son los pasos para la utilización correcta de este tubo orotraqueal. Este otro ejemplo consiste en la elaboración también de la nutrición parenteral, en una campana de flujo laminar, y definieron los modos de fallo, distintos puntos: dosificación incorrecta, orden inadecuada en el llenado de la nutrición parenteral, manipulación incorrecta de la nutrición, introducción nutriente electrolito no prescripto, y acá tenemos las distintas causas, los distintos efectos y las causas. Ellos utilizaron una escala de 1 a 10. En el primer punto, utilización de jeringa inadecuada, la gravedad era muy grande. En el segundo punto, desconocimiento, prisa. En el tercer punto, despiste. Y acá ellos, a medida que ellos iban poniendo las distintas causas de los distintos modos de fallo, también iban poniendo los valores, ¿no? Después de implementar las acciones recomendadas, en el primer punto, por ejemplo, de 162, que es el riesgo principal de dosificación incorrecta, lo lograron bajar a 81. El segundo, de 84 a 12, ¿no? La manipulación incorrecta de la nutrición parenteral, que era uno de los puntajes también muy altos, de 162, lograron disminuirlo a 36. Este último ejemplo es solamente para que ustedes vean de que se puede aplicar en distintas situaciones. Es de una empresa que hace soldadura, ¿no? Cómo ellos definen sus operaciones y cómo ponen los distintos fallos y los efectos, por ejemplo, para controlar los puntos de una soldadura oculta, los rechazos, cuáles pueden ser las causas y cómo ellos van indicando su índice de probabilidad de riesgo. Bueno, y ahora vamos a analizar los últimos puntos. Lo que me cuesta ver, ¿Qué hice en mi hospital? ¿Qué pasa con el Hospital Rossi? El Hospital Rossi de La Plata es un hospital internacional general de agudo, de adultos,
El 15% de la población asistida tiene más de 65 años y el 56% se ubica entre los 35 y 54 años. Tenemos un promedio mensual de cirugía entre 700 y 600 cirugías, más o menos son anuales entre 5.500 cirugías por año. Los pacientes que se atienden en consultorios externos, más o menos son 14.000 o 15.000 pacientes por mes, lo que hace que tengamos muchísimo movimiento, tanto en la guardia como en los consultorios externos, y es uno de los pocos hospitales que tiene una guardia de oftalmología las 24 horas. También en mi hospital se hace trasplante de médula, se hace trasplante de córnea. Y estos son los valores de mi central de esterilización. Estos son los procesos anuales de esterilización. Aproximadamente tenemos 3.000 procesos de autoclave de vapor por año, aproximadamente 200, 250 mensuales. Y estos son nuestros materiales procesados. Si bien entre el año 2018 y 2019 hubo un repunte, ahora estamos tratando luego vino la pandemia, hubo una disminución del número de procesos y ahora estamos cada vez con un mayor crecimiento. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros para aplicar este modelo de fallo? ¿Cómo hicimos para analizarlo? Entonces, primero nos reunimos todos los técnicos, sobre todo participaron los chicos del turno mañana, el turno tarde, y entonces, teniendo bien definidos nuestros procesos, que son simples: recepción, acondicionamiento, esterilización y entrega de material, nos reunimos y le dije, ¿qué pasa en la recepción de material? ¿Qué errores puede haber en la recepción de material? Entonces, entre todos ellos empezaron a decir, bueno, el problema que tenemos en la recepción de instrumental quirúrgico de manera inadecuada. ¿Por qué? ¿Qué causas pueden ser? Las pinzas están cerradas, las cajas tienen exceso de material de instrumental. Entonces, ¿qué efecto puede pasar si las pinzas están cerradas? La esterilización es inadecuada. ¿Y qué pasa con las cajas con exceso? La esterilización también es inadecuada, pero también tenemos problemas de ergonomía, no las podemos levantar, muchas veces que están pesadas. Nosotros utilizamos una escala del 1 a 5. Entonces, en el primer punto, tuvimos un índice de riesgo de 125, en este punto de 25. ¿Qué otro problema tenemos durante la recepción de material? Les pregunté. Identificación inadecuada. Eso puede ser que la causa puede ser cajas de cirugía de otros servicios y sin nombre, cajas de cirugía con nombre incorrecto. ¿Y esto qué le puede llevar si yo nombro mal las cajas? Y Marcela, se pierden las cajas y se entrega a otro servicio. ¿Qué pasa con la identificación inadecuada? Desconocemos muchas veces el nombre del instrumental quirúrgico y o material. Entonces, esto puede llevar a una recepción incompleta, con posterior afectación de la trazabilidad y entrega, confusión, y por otro lado, ellos pasan mucho tiempo buscando un material que está mal rotulado. Eso es lo que más ellos reforzaron. ¿Qué pasa también? Procesamiento de material desuso o en mal estado. Muchas veces nos llevan. Esto puede ser falta de control y reposición del instrumental, roto o en desuso. Muchas veces nos traen los alicates que están muy oxidados. Aumento de la carga de trabajo, ¿no? Porque tenemos que tratar de que ese material esté en condiciones. Aumento en los costos del proceso. También, ¿qué nos pasa en las recepciones? Es decir, ahí es donde la entrada, digamos, la puerta de entrada de esterilización, es donde nosotros hemos detectado que se produce la mayor cantidad y que se podrían producir la mayor cantidad de errores. Suciedad en instrumental
y canulado y base de las cajas. La causa puede ser falta de instrumento para la limpieza manual, esto fue consensuado con las instrumentadoras, no tenemos cepillos, no tenemos lavadora automática, muchas veces nos quedamos sin detergente multienzimático, ¿no? Es por eso también tenemos sobrecarga de trabajo, entonces la caja permanece sucia en la guardia hasta cuando una de las instrumentadoras termina la cirugía y recién se pone a lavar las cajas de manera manual. Entonces los efectos, entre todos, era la esterilización incorrecta. Y tenemos un índice muy alto. Falta de control de las cajas de ortopedia y traumatología en tránsito. El Ministerio primero tuvo un banco de cajas de ortopedia, las cuales ya las contrataba de manera estéril, por lo tanto no pasaban por la central de esterilización para su verificación. Entonces, la causa es la recepción por afuera de la central, y eso, los efectos que tenemos una falta de trazabilidad en cuanto a ese instrumental. En cuanto al proceso de esterilización, ellos definieron que el proceso de material que no fue incluido en el sistema informático, y esto sucede muy a menudo. Esto, las causas, lo que ellos dicen, estamos apurados, el material está a punto de iniciarse el proceso de esterilización, que es solicitado con urgencia. Eso nos lleva los efectos a una falta de trazabilidad. Y en cuanto al último proceso de nuestra central, que sería la entrega de material, el modo de fallo sería entrega de material no estéril, y esto se debe a la falta de control de los indicadores del proceso de esterilización. Puede haber distracciones, falta de verificación de realización del proceso de esterilización y, por supuesto, los efectos son las infecciones. Entrega de material en condiciones inadecuadas, eso puede ser por apuro del servicio solicitante que conlleva a la falta de los controles. Entrega de material a otro servicio, puede ser por la falta de soporte informático en el área de entrega del material, es decir, ahí nos falta una computadora, eso nos puede llevar a un extravío de material, falta de registro de la entrega de material, eso es muchas veces durante el proceso de esterilización, es decir, si no se registró en la recepción, en el proceso de esterilización, ya directamente no podemos registrar la salida. Eso nos pasa mucho y da lugar a un extravío de material, pérdida de tiempo en la búsqueda de material entregado. Estas columnas que están acá al costado todavía, esta fue la primera parte de la aplicación del ANFE en nuestra central de esterilización. Ahora lo que estamos trabajando son las acciones recomendadas y cuáles van a ser las acciones a tomar para poder medir este número, este índice de probabilidad de riesgo y poder observar si ha disminuido o si tenemos que volverlo a medir y volver a aplicar otras medidas. Es decir, estamos trabajando en la primera parte del análisis. Ahora estamos trabajando en cada uno de los cuáles podrían ser las acciones a tomar para poder luego medirlo. Y es como sabemos, todo esto es una mejora continua. Por lo tanto, tenemos que Hola, detectar. buenas tardes, hay interferencia. Analizar el riesgo. Vos deberías, ¿tenés pantalones así? Por favor, ¿podrían apagar y silenciar en los micrófonos, por favor? Gracias. Por lo tanto, la planificación y la gestión consiste en detectar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar opciones, tomar decisiones, ejecutar esas acciones y evaluar los resultados para lograr una cultura de prevención. Es decir, siempre tenemos que estar pensando en cómo mejorar.
y cómo podemos evitar que ese error se deslice. Por lo tanto, la gestión de riesgo en la central de esterilización es una herramienta esencial del sistema de gestión de calidad. Las centrales son unidades estratégicas de las organizaciones de salud que deben garantizar la entrega de dispositivos médicos estériles. La reducción de riesgo en sus procesos es clave para la producción de dispositivos médicos que se consideren estériles, y una evaluación integral es una gestión de riesgo activa y parte fundamental del sistema de calidad, y documenta esfuerzos de la central para un procesamiento seguro. Bueno, muchas gracias por haberme prestado su atención, y pido mil disculpas por el retraso en el inicio de la conferencia. Vamos a esperar un ratito porque me van a poner la cámara, por favor, para el debate. ¿Eso? Ah, es lo que te estaba diciendo. Sí. Si querés, silencio un cachito ahí. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu exposición. La verdad que es material importante para tener en cuenta y poder desarrollar estas estrategias que ayudan a la prevención de los errores. Y bueno, a ver, está abierto el debate si quieren hacer alguna pregunta a Marcela, que está en pleno proceso de implementación, así que aprovechemos a sacarnos todas las dudas. La capacidad que hablaba de cabo del final, hablaba de ¿Alguna pregunta? Yo les quiero comentar de que esto es un trabajo en equipo. Nos reunimos todos los técnicos y fueron ellos los que, discutieron incluso entre ellos mismos qué es lo que le pasa y le sigue pasando, y ellos mismos están pensando en las estrategias para poder evitar estos problemas que se nos presentan a diario de la central. Consideran que para ellos desconocer el nombre de los instrumentos, algunas veces viene el instrumento de quirófano, pero tiene que ser destinado, es para un médico en particular, entonces si no se rotula bien se traspapela, entonces ellos mismos van indicando y van diciendo cuáles son los errores y qué podríamos hacer para que ese error no ocurra. Sí. ¿Alguien ha implementado este sistema de gestión de riesgo en sus centrales? Para ver cómo es, digamos, su experiencia. O todos, digamos, tenemos que trabajarlo. Hola, chicas. No, en realidad yo creo que es un tema que la verdad que seguramente
que la mayoría es como que hay que trabajarlo. Uno ha avanzado en los registros y en el tema con los sistemas informáticos, con la trazabilidad, pero otra cosa es el planteo que hace Marcela, que me parece muy, muy interesante y que realmente me parece que es un lindo desafío como para demostrar un montón de cosas desde de la central, ¿no? Realmente me parece que es importante poder implementarlo en la mayoría de los lugares. ¿Ustedes, Marce, vieron algún tema después con respecto a las cajas que venían de ortopedia? ¿Han podido lograr o mejorar algo con esto, implementando? ¿Han podido procesar alguno de los resultados y plantear alguna mejora en ese sentido? Estoy escribiendo y estoy en eso, Angélica. La verdad es que en toda la provincia de Buenos Aires me encontré con un vacío muy grande en cuanto a a la reglamentación de cómo tendrían que llegar las cajas en alquiler de las ortopedias. Este, lo primero que empecé a ver, yo creo que en Neuquén y en Entre Ríos, ellos hicieron, los farmacéuticos hicieron una resolución donde cómo tendrían que estar, recibirse esas cajas de ortopedia. Acá en Buenos Aires no encontré absolutamente nada, porque hay que exigirles, si nosotros no vamos si va a venir la caja estéril, tenemos que exigirles que venga la constancia de lavado, dónde fue lavado, cómo fue, si fue lavado a mano, qué detergente se utilizó, si ese material ya está, también si fue procesado o ya fue esterilizado, nos tiene que mandar el registro del proceso de esterilización y por supuesto el resultado de los indicadores biológicos. Todo eso tendríamos que exigirle a las cajas, a todas estas ortopedias que mandan el instrumental ya estéril, porque lo que está haciendo en este caso el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es enviar las cajas ya estériles, pero no pasan, al mandar las estériles, no pasan por la central de esterilización. Por lo tanto, no sabemos en qué condiciones llegan esas cajas, quién la esterilizó, quién es el director técnico farmacéutico de esa ortopedia, cuál fue la técnica de lavado, absolutamente nada. Así que uno de los pasos que estoy trabajando para poner las barreras es eso. Después, hice en las bases y condiciones, presenté a Economía y Gestión de mi hospital, las bases y condiciones de qué es lo que tenían que tener estas casas de ortopedia, y sobre todo los requisitos para los dispositivos médicos. Cuando ellos ponen las bases y las condiciones, van a tener estas casas ya deben saber qué es lo que tienen que presentar al llegar al quirófano. Lo que estoy escribiendo en este momento es el instructivo para las instrumentadoras, porque en realidad las cajas no las recibe la central, si bien yo tengo una amplitud horaria grande, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, muchas veces las cajas llegan fuera del horario de la central de esterilización, y son las instrumentadoras las que reciben. Cuando yo hablé con ellas, ninguna registra absolutamente nada, así que estoy elaborando un instructivo de recepción y de entrega de esa caja, y por otro lado ya como quien hace la licitación y la contratación de estas empresas, puse en las bases y condiciones qué es lo que yo necesito de estas casas de ortopedia, porque en realidad en Provincia de Buenos Aires es un gris muy grande, ¿no? Y creo que es un tema que tenemos que trabajar. Sí, hay muchos, es verdad, ese trabajo de investigación lo vi, está muy bueno, y de ahí lo tomé como también de referencia, porque muchas de esas cajas de ortopedia, a pesar de que algunas veces
Me pasó en el hospital de Gonet, muchas veces la caja venía estéril, y por alguna razón nosotros la abríamos y en realidad no estaba en condiciones, no estaba limpia. También muchas veces el servicio de ortopedia solicitó que las cajas vengan estériles porque nosotros las controlábamos a través de hisopo, de detección de proteínas. Empezamos a controlar las cajas y las cajas venían muy sucias. Eso hacía de que nosotros las rechazábamos a la caja y se retrasaba porque por supuesto venían muy sobre la hora. La cirugía era al otro día a las 8 de la mañana y la caja llegaba a las 6 de la tarde. Hasta cuando nosotros controlábamos la limpieza, detectábamos que no estaba en condiciones de ser utilizada esa caja, se devolvía la caja y eso hacía que las cirugías se retrasen o se suspendieran. Es por eso que el servicio de traumato decidió contratar ya las cajas estériles. Pero ahí tenemos el otro problema. ¿Cómo controlamos que estas cajas vengan en condición de estéril? Entonces, ahora estamos en ese paso para ver de unificar criterios entre no solo esterilización, sino también con quirófano y traumatología. Perfecto. Gracias, Marta. ¿Alguna otra pregunta que le surja interés en preguntar? Lo que a mí me gusta de esta clase es que trabajamos en prevención, porque vamos hacia adelante analizando los posibles errores que tenemos y cómo corregirlos. Hablábamos con Marcela antes de empezar la clase que, por ejemplo, cuando hay un error, hacemos la espina de pescado y vemos todas las posibles causas que nos llevaron a cometer ese error, pero ya es tarde porque estamos analizando lo que ocurrió. Acá está bueno porque estamos analizando posibles errores que pueden venir y cómo prevenirlos. Entonces, de una forma estamos adelantándonos y mejorando nuestro sistema y siempre va a impactar positivamente eso en el paciente, porque le vamos a estar previniendo algún posible mal que pueda causar todo este proceso. Así que yo te agradezco desde la AF que hayas querido participar en este webinar. La verdad que para mí ha sido muy clarificador y espero que para todos los que nos están oyendo también lo sea, y bueno, y un incentivo para practicarlo en nuestras centrales de esterilización. Bueno, si no hay más preguntas, le damos entonces otra vez las gracias a Marcela y estaremos hablando sobre este tema que ha creado mucho interés en otra oportunidad. Y bueno, los esperamos a nuestro próximo webinar, que va a haber uno por cada mes. Así que los vamos a ir notificando para que estén al tanto de los temas que vamos a ir desarrollando. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, María Marta. Buenas noches, Vanina. Si querés decir algo, Vani, ¿cómo estás? No, Tanto tiempo. ¿cómo va? ¿Todo bien? No, quería pedirle a Marcela si podía dejar el contacto, porque entré tarde, no sé, tal vez cuando empezó con las diapositivas estaba su contacto, porque si queremos implementarlo por ahí para hacerle alguna consulta. Sí, cómo no. Yo le paso el contacto mío a María Marta y después les voy a contar cuando implemente la segunda parte y lo vuelva a medir, espero contarle cómo me fue, porque implementé la primera parte, ahora estoy poniendo las barreras para poder medirlo nuevamente, así que tal vez el año que viene, en un futuro, ya les pueda contar cómo me fue, y esto es muy lindo porque podemos hacer un intercambio, porque casi todas tenemos el mismo problema, y yo puse ejemplos de otras
otros ejemplos para que veamos que no solo lo podemos aplicar en la central, que esto es tan dúctil que puede ser aplicado en cualquier proceso de servicio de farmacia, en la dispensación, en la elaboración, pero por supuesto, es un trabajo en equipo, es un trabajo arduo y es un trabajo muy minucioso porque tenemos que ir desdoblando muchísimas cosas. Y además me parece súper interesante por el tema de las cajas de Así ortopedia, que porque muchísimas creo que gracias por tenemos que haberme empezar. escuchado. Gracias. Bueno, entonces, acá me decía Alejandra Gani, ¿cómo reciben las cajas de ortopedia? Hola, Ale, no estamos recibiendo en la central de esterilización, no está recibiendo las cajas de ortopedia directamente, las recibe quirófano. Es por eso que uno de los problemas que tenemos en la recepción y que lo puse en un análisis es que la central no recibe las cajas de ortopedia, por lo tanto no tenemos control en las condiciones en que llega estas cajas de alquiler hacia el quirófano. Tampoco recibo las prótesis, es decir, directamente pasa a la central de esterilización. Salvo que por alguna equivocación el envoltorio haya venido defectuoso o tuvo una ruptura, va a la central para ser esterilizada. En ese paso sí, le hacemos control de limpieza mediante hisopado, observamos si está en la caja en condiciones, si no llamamos a la ortopedia para que la retire para su limpieza. El problema que también tenemos nosotros como central es que no tenemos lavadoras automáticas, es decir, el sector de limpieza no está manejado por la central de esterilización. Entonces, estamos tratando de escribir por lo menos las bases y condiciones de cómo tendrían que llegar las cajas, si son adquiridas de manera estéril, ya la entregué en la Oficina de Economía y Gestión. Y ahora mi otro paso es tratar de escribir el instructivo de cómo debería recibir, en este caso la instrumentadora, o si está abierta la central, el técnico de esterilización, y qué es lo que tendría que controlar si esa caja viene estéril. Bueno, si no hay más comentarios, le saludamos y nos quedamos para la próxima webinar, los espero para que participen y bueno, ir de a poco haciendo sinergia con todos los comentarios y experiencias de cada uno para mejorar nuestros procesos. Bueno, gracias Marce y nos vemos pronto. Chao, gracias. Chao. Chao. Salimos a la reunión.